Estamos a minutos de que empiece una sesión especial, estamos haciendo la previa, acompañándolos, contándoles toda la información que ustedes tienen que saber para conocer lo que va a suceder en un ratito nada más con los diputados y las diputadas que tienen previsto respaldar el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Queremos hacer una especie de raconto los días previos, lo que sucedió hasta llegar a este momento que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, caracterizó como una sesión histórica que va a quedar en la memoria de todos los argentinos y las argentinas de cara a intentar que el país crezca, que el país empiece a despegarse de muchos años complicados, sobre todo los últimos dos, a donde obviamente la cuestión de la pandemia hizo lo propio. Y ahora estamos en un contexto también muy complicado, muy delicado, con una guerra mediante que naturalmente va a tener su propia repercusión. Ayer, hasta última hora, estuvieron trabajando los diputados en las comisiones de Presupuesto de Hacienda y de Finanzas y en paralelo hubo una reunión entre el presidente de los argentinos y Sergio Massa en Casa Rosada que tenía por objetivo, ¿qué cosa? Bueno, por objetivo llevarle por parte de Sergio Massa la propuesta de la oposición que era precisamente unificar en un solo artículo el proyecto de ley y eliminar aquel artículo que planteaba el programa económico que fijaba Martín Guzmán, en donde establece en la letra chica todos estos temas que hablábamos recién, como el recorte de subsidios, déficit, diferentes programas para llevar adelante el financiamiento de las provincias, eventuales, según dijo la oposición, eventuales aumentos impositivos. Todo eso se sacó en el proyecto de ley. Eso es lo que le planteó Massa al presidente, que era la única manera para que la oposición logre el respaldo y tengan el número suficiente el oficialismo como para tratar y aprobar hoy en la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Y eso fue lo que Alberto Fernández, como decíamos recién, junto con Guzmán, que seguía el tema desde Houston, Estados Unidos, y Sergio Chodos, representante del FMI, de la Argentina en el FMI, consensuaran este tema también y lo comunicaran al staff del FMI. Esto fue lo que se habló en Casa Rosada y después vino Sergio Massa con este acuerdo. Pero el ministro de Economía estaba reticente justamente a este requerimiento, ¿no? Sí, muchos en broma decían, bueno, lo mandaron a Estados Unidos y se cerró el acuerdo aquí por redes sociales, pero obviamente que el ministro de Economía estaba al tanto, estaba Sergio Chodos y estaban de acuerdo con esto, pero sí, en Economía estaba el mayor punto de resistencia a que finalmente el proyecto saliera así, porque como te contaba antes, originalmente el proyecto enviado el viernes de la semana pasada, hace menos de una semana que ingresó el proyecto al Congreso, decía: damos el aval al acuerdo con el Fondo Monetario en un artículo y a continuación en el mismo artículo decía por este camino, con estos objetivos, con estas metas y con este programa económico. En el andar del tratamiento parlamentario, la oposición pidió primero que se separaran esas dos cuestiones en dos artículos. Esto pasaba allí por lunes o martes. La oposición dijo, en un artículo se da el aval al acuerdo y en otro artículo se dice cómo se llega. Entonces la oposición decía, nos dan la posibilidad de votar el aval al acuerdo y de decir no al programa económico. Bueno, se logró eso, se dividió en dos artículos. Cuando se avanza en la negociación, además de Juntos por el Cambio, son otros los bloques que se comienzan a sumar y a decir, no estamos de acuerdo con el programa económico. Lo decía el Interbloque Federal y también lo dijo Provincias Unidas, habitual aliado del gobierno, las provincias de Río Negro, Neuquén y Misiones. Entonces ya eran muchos los sectores que estaban diciendo no estamos de acuerdo con el programa económico. Entonces, además de separarlo, ya lograda la separación de los artículos, ahora pedían la eliminación. Entonces, que solo quedara en un artículo el aval al acuerdo, pero que no estuviera expresado en el proyecto lo que es el programa económico. Entonces, finalmente se termina redactando esto que hablábamos ayer a la tarde, de poner el sí al aval al acuerdo y a continuación ese párrafo que dice el Poder Ejecutivo podrá suscribir el cómo se hace esto. Eso es lo que le lleva Sergio Massa al presidente a las 20 horas, una reunión de poco más de media hora y luego vuelve al Parlamento y se da el visto bueno para avanzar por allí. Ya vamos a pasar por Maya, que está siguiendo de cerca la reunión de labor parlamentaria que, tengo entendido, ya empezó. Sí, aparentemente ya empezó en el Salón Delia Parodi. Y bueno, esta reunión obviamente lo que va a fijar es el temario único, que es este acuerdo con el FMI, este proyecto de ley.
Y por supuesto se va a tratar de evitar que ingresen otros temas, claro, que por ahí siempre puede haber sorpresas. La oposición por ahí puede presentar otro proyecto, bueno, lo que sea. Está claro que Sergio Massa y todo el oficialismo en pleno quieren limitar esta sesión especial exclusivamente a este tema. Bien, vamos a compartir con ustedes declaraciones que hizo hace instantes Sergio Massa frente a los periodistas cuando, insisto, caracterizaba esta sesión que está a minutos de empezar como una sesión histórica para nuestro país. Es la primera vez después de 22 años que un acuerdo, un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional viene o pasa por el Congreso. De hecho, destacó entre sus declaraciones a la labor del presidente de la Nación de devolverle al Congreso este rol de contralor de estas cuestiones vinculadas a las deudas contraídas. La historia de la deuda, todo lo que ha sucedido y esta instancia que Sergio Massa la ha calificado como histórica. Quiero además resaltar que estamos discutiendo un acuerdo que cuando uno mira los últimos 20 acuerdos de facilidades extendidas que ha firmado el Fondo Monetario Internacional con distintos países, se encuentra con que es la primera vez que no exige reformas estructurales, ni reforma jubilatoria, ni reforma en el sistema de impuestos, ni reforma laboral. Y creo que eso tiene que ver con la decisión del presidente de apostar a una Argentina que crezca y que se desarrolle a partir de la generación de empleo, de la inversión pública y de alguna manera del valor del conocimiento, la educación y la inversión científico-tecnológica que la Argentina tiene que llevar adelante. Argentina en los últimos 50 años, salvo en dos momentos, que ha pagado, ha cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Perón y el presidente Kirchner, después ha tenido históricamente una serie de sucesos que nos han llevado a recurrentemente caer en temas de renegociación de deuda. Y tiene que ver con una cuestión de fondo. Importamos a $1.300 la tonelada, exportamos a $650 la tonelada. Con lo cual, el desafío más grande después del tratamiento de esta ley que recorre este Congreso es el de trabajar en todas las leyes que de alguna manera ponen en valor e incentivan el valor agregado argentino para que vendiendo trabajo argentino al mundo nos hagamos de los dólares que nos permitan desarrollarnos como país sin tener que estar dependiendo de ningún préstamo. Bueno, Argentina va a crecer a través de la inversión pública, a través de la educación también dijo, ¿no? Es la economía del conocimiento, es uno de los... Y Sergio Massa marcó también en esta conferencia de prensa la importancia de lo que viene a nivel parlamentario, en esto que vos decís, Meli, de la ley de agroindustria, claro, la ley de hidrocarburos, este proyecto que tiene que ver con la construcción, también mencionó el presidente de la Cámara Baja, y lo que tiene que ver con la baja de impuestos a sectores que promueven la inversión en la Argentina. Sí, también. Dijo por primera vez el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional no contempla ni reforma jubilatoria ni reforma laboral y tampoco dijo reforma impositiva o ajuste desde ese punto de vista. Y se termina, y con esto se evita una catástrofe, dijo. Sí. Es cierto. Massa. Y se trata de saltar la grieta. Exactamente. Esa es la responsabilidad que creo que además fue, no sé qué piensan ustedes, pero fue muy importante el discurso que dio Gerardo Morales, hablando de saltar la grieta, ¿no? Yo creo que, a ver, hay dentro, podemos hacer un repaso de ganadores y perdedores, ¿no? Sí. Con todo esto. Me parece, el lado de la oposición, sin duda es uno de los ganadores es Gerardo Morales, frente a un Mauricio Macri que se mantenía muy duro, estaba dentro ya de los halcones, que planteaba una tesitura directamente casi no hay que acordar nada con el gobierno. Que hoy, dicho sea de paso, está en la Expo Agro, ¿no? Está claro, con el sector del campo. Exactamente, está allí. Mientras sucede todo esto que afecta directamente la deuda que se contrajo durante su gobierno. Exacto. Y que el domingo pasado, perdón Martín, pero para acotar sobre lo que estás diciendo, el domingo pasado en la reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, cuando ya se encaminaba a que se decidiera apoyar este acuerdo para permitir que la Argentina no cayera en default, se fue de la reunión a los 10-15 minutos de iniciada.
Después, Ganadores un y Mauricio Macri perdedores. que Sí. me parece que en este juego es un perdedor porque él apostaba a una ruptura total con el gobierno nacional, a que no se iba a aprobar, que iba a haber un acompañamiento total de Juntos por el Cambio, la postura esta de los halcones, y un Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, que estuvo aquí en el Congreso y que planteó basta de grietas, tratemos de apoyar al gobierno, la Argentina se cae a pedazos si no sale esto y entramos en default, y empezó a cambiar un poco la balanza dentro del frente opositor. Y por el lado del oficialismo, si buscamos ganadores y perdedores hasta esta hora, sin dudas uno de los perdedores, entre comillas, pero que queda altamente debilitado, sin dudas es Martín Guzmán, ministro de Economía, que llevó adelante todo el proceso de negociación, pero finalmente en la recta última no pudo colar su plan económico como quería en el proyecto de ley. Queda debilitado. Desde la Casa Rosada te dicen está totalmente ratificado por el presidente de la Nación, no se lo va a expulsar del gobierno. Martín Guzmán es nuestro hombre que ha logrado todo este acuerdo, pero sin dudas queda debilitado. Y uno de los ganadores, si se quiere, sin dudas también en el oficialismo es Sergio Massa, porque es el hombre que articuló esta posibilidad de acuerdo entre el oficialismo y la oposición junto con Germán Martínez, ¿no? Sí, porque digamos que también mucho se ha hablado de, no estaba tan puesto en duda el posible respaldo de este entendimiento por parte del Congreso de la Nación, pero lo que decías vos, Leo, al principio es por cuántos votos, cuán robusto iba a ser ese respaldo, que en definitiva a la hora de la interpretación política al Fondo Monetario Internacional, por supuesto que le importa que esté, pero le importa también el cómo. Claro, que esté El bien. camino. Lo que decía el último comunicado del FMI dice esperemos que haya un acuerdo político amplio. No establece parámetros si este acuerdo tiene que ser en el Congreso, si tiene que ser del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio. Lo que establece es que, bueno, si va a haber un refinanciamiento de la deuda que va a comprometer al próximo gobierno, esperemos que sea un acuerdo amplio porque obviamente los sectores hoy de la oposición mañana pueden ser oficialismo y necesitamos, decía el fondo, que ellos respalden este acuerdo que el día de mañana van a tener que respetar. Sergio Massa recién, hace instantes, habló con los periodistas y dijo, entre otras cosas, que se trata de garantizar un mejor país para los jóvenes, para las generaciones venideras. Quiero agradecer al presidente, al presidente del bloque del PRO, al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, al presidente del Interbloque Federal, el Topo Rodríguez, al presidente del Interbloque de los partidos provinciales, Di Giacomo, a nuestro bloque. Quiero agradecerles porque todos trabajamos entendiendo que este es un momento bisagra para la Argentina y que es clave que tengamos esta solución para evitar una catástrofe. Una catástrofe que representa un cambio para peor en el valor de los salarios, en los precios, en el acceso al crédito de los trabajadores, en el acceso al financiamiento para las empresas de exportación de la Argentina. Así que, sin duda, este trabajo en acuerdo que llevó adelante el Congreso merece, de mi parte como presidente de la Cámara, un agradecimiento, porque en un acuerdo todos plantean algo y todos ceden algo. Y creo que así como el gobierno tenía una iniciativa que abrió a la discusión con el bloque federal, con el bloque del PRO, con el bloque de la Unión Cívica Radical, con el bloque de la Coalición Cívica y con el bloque de los partidos provinciales, de alguna manera también esos bloques cedieron y hicieron concesiones para que el gobierno tuviera este instrumento y para que pudiéramos avanzar en la ley. Y para nosotros eso es realmente muy importante porque habla de la madurez y la responsabilidad con la que se ha tratado este tema. Creo que hoy tenemos que actuar como hombres de Estado, entendiendo que este tema no afecta el mañana o el fin de año de un gobierno. Este tema es un tema de la Argentina y de los argentinos y que afecta por los próximos años y que lo tenemos que abordar con seriedad, con responsabilidad, con madurez, con estatura de hombres de Estado, que es lo que nos reclama la sociedad.
salir de la chicana fácil, salir de la pelea de la grieta y entrar en una dinámica que nos pueda permitir encontrar acuerdos, que nos pueda permitir darle soluciones a los argentinos. Y en ese sentido vaya mi agradecimiento a todos los que de buena fe, de acuerdo o en desacuerdo con esta iniciativa, trabajaron y ayudaron para que hoy podamos avanzar en esta sesión que va a quedar marcada en la historia de la Argentina. Sergio Massa recién decía, en un acuerdo todos plantean algo y todos tienen que ceder algo. ¿Esto es lo que se fue a negociar ayer en Casa Rosada? Claro. Que cedían... Todos ceden, que cede el Frente de Todos. Que no esté finalmente como artículo esto de cuál es el programa económico que hablábamos recién, de decir, bueno, eso no está explicitado como artículo. Entonces ahí se dio el Frente de Todos. Que cede parte de Juntos por el Cambio, que se hace referencia en este artículo primero, el único que se vota, a que esto es el stand-by tomado en 2018 y te lleva a la deuda que tomó Macri. Claro, y te lleva también, o te abre la puerta, recuerden ustedes que hay una comisión investigadora. Exactamente, Sí, por claro. eso. Una denuncia judicial. Exacto. Por medio Entonces se también. menciona, este Claro. entendimiento es en base a que algunos de Juntos por el Cambio, algunos del PRO, querían eliminar totalmente todo lo que tuviera que ver con remitir al 2018. Otro de los ganadores, Germán Martínez, Germán porque Martínez, le tocó sí. bailar Sí. con un panorama complejo, se lo vio trabajar mucho, incluso él participando activamente de la Comisión de Sí. Finanzas y de Presupuesto y Sí. Hacienda. Asumió hace menos de un mes, ¿no? Exactamente. Básicamente. Asumió como consecuencia de que quien era el jefe de bloque renuncia a propósito de este acuerdo. Entonces, para él, el músculo político que él tenía que ejercitar, bueno, lo iba a dejar muy en evidencia. Sí, y hablando de Germán Martínez, protagonizó hoy a la mañana, previo a esta reunión de labor y previo a la conferencia de prensa de Massa, hubo una reunión del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos de diputados, donde estuvo Máximo Kirchner. Aparentemente, bueno, por lo que se sabe hasta ahora, ahí hubo planteos de las diferentes posiciones. No sabemos, vamos a adelantarlo más en detalle en un rato nomás, pero cada uno de los referentes del bloque oficialista hizo su descargo de cómo iba a votar. Así que en cualquier momento vamos a tener más detalles de eso, Meli. Muy bien, una reunión y también varias mesas, muchas, de distinto tamaño, de Juntos por el Sí, Cambio. justamente, y cuando hablábamos de ganadores y perdedores, que mencionaba Martín hace unos minutos, la coalición cívica también es gran ganadora Claro. de lo que fue llegar a este acuerdo, porque viene planteando su posición de acompañar desde un primer momento, desde el principio de todo, antes de que se hagan muchas mesitas y mesazas de Juntos por el Cambio, a nivel nacional, a nivel parlamentario. De hecho, perdón que te interrumpa, destacan que ellos no son los que se levantaron Exacto. cuando el presidente de la Nación deja inaugurado el nuevo año Exactamente. parlamentario y se refiere a por qué o en qué circunstancias se contrajo esta deuda. Exactamente. Ellos se quedan y lo tuit. marcan. Se quedan y lo marcan, no solamente se quedan. Entonces eso de quedarse, marcarlo, que ayer Elisa Carrió... Y desmarcarse, y el tuit de Elisa Carrió. Exactamente. Apenas se llega al acuerdo, anoche la líder de la coalición cívica ya tuitea y dice, bueno, Sí. se llegó a un acuerdo, era lo que nosotros queríamos, Exactamente. antes que cualquier otro opositor poniéndolo sobre la mesa. Entonces ahí tenés 11 votos que están firmes desde siempre y que terminaron, como se podría decir, triunfando con su postura dentro de Juntos por el Cambio. Incluso te acordás que el bloque de la coalición cívica había presentado un proyecto También para en el camino. proponerle al Poder Ejecutivo que no hacía falta que el acuerdo pase por el Congreso, teniendo en cuenta que los plazos, y esto también es un tema que hay que destacar, Meli, los plazos están muy justos. La Argentina tiene el vencimiento del primer pago grande con el FMI de esta deuda que contrajo Macri este 22 de marzo. Y esa era una de las preocupaciones centrales de Alberto Fernández para que salga y se apruebe cuanto antes aquí en el Congreso. Y esto fue lo que planteaba un poco Lilita Carrió. Claro, por decía, los plazos y por la interna que se veía en el Frente de Todos, Claro. la coalición cívica dice, bueno, si es necesario, tienen este instrumento para poder obviar al Congreso y avanzar y que después sea el Congreso el encargado de revisarlo claro, en y todo no caer caso. en un default. Pero claro, no caer en un default.
Por supuesto que los periodistas en este encuentro que mantenían con Sergio Massa querían saber un poco más en detalle cómo repercute o cómo se analiza todo esto dentro del espacio político, cuán confirmado está en su gestión Martín Guzmán, que recién nuestro compañero Martín, no Guzmán, sino Di Natale, explicaba que está respaldado desde el gobierno nacional, que está en Houston, digamos, a cargo de otras reuniones que tienen que ver o que más bien están vinculadas a la situación internacional que se está viviendo y a todo lo que puede llegar a suceder en materia de distribución de gas y de otras energías. Pero para muchos periodistas es un tema central porque justamente Martín Guzmán, el ministro de Economía, que vino, que pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que brindó detalles, que trajo la letra chica de ese entendimiento que los diputados y las diputadas lo leyeron durante el fin de semana antes de ponerse a trabajar, resistía todo lo que pudo desenganchar el plan económico de este entendimiento tal como lo van a aprobar hoy o no, o lo van a rechazar los diputados en esta sesión especial. Nos está llamando nuestro móvil y allí vamos a saludar al diputado Eber Pérez Plaza. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, seguimos, por supuesto, nosotros de cerca toda la actividad que hubo esta semana. ¿Qué expectativa tiene usted respecto a lo que pueda pasar ahora, en minutos nada más, cuando se empieza a sesionar allí en el recinto, en el lugar a donde está usted? Mire, yo creo que estamos en una situación que hay que acompañar. Yo desde ya le puedo anticipar mi acompañamiento hasta el proyecto y este acuerdo. La verdad que es lo menos peor, pero la verdad es que es lo mejor que podemos realizar para poder darle estabilidad a nuestra Argentina y que nuestro gobierno pueda seguir llevando las políticas que tiene que llevar a cabo, en condiciones en donde yo también quiero manifestar que necesitamos también mejorar las condiciones de nuestras economías regionales, no tan solo por una rentabilidad, sino también por lo que significa. Nosotros también estamos trabajando para hacerle honor a nuestras deudas y todo esto tiene que ver con ser cada día mejores y salir para adelante. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar nosotros, en el caso particular, por ejemplo, con el tema de los insumos, en algunos casos que son importados, que son insumos necesarios para poder producir, generar más, cuidar a nuestro mercado interno y también cuidar a la gente que trabaja y que hace el esfuerzo durante un montón de tiempo para lograr producir. Y justamente acá tenemos problemas en donde tenemos que medianamente entre todos resolver para ser cada día mejores. Diputado, estamos hablando, perdón. sí. Perdón. Complete si quiere. Y estamos hablando netamente con el tema de las exportaciones. En nuestras economías regionales, la burocracia está perjudicando a los que producen y trabajan. Yo no digo que cada uno de estos organismos no esté haciendo lo que tenga que hacer, pero tenemos que hacerlo con un sentido común, entendiendo que es mercadería perecedera, que se echa a perder, y si los productores no pueden lograr vender y cobrar, tampoco pueden pagar. Entonces son cosas muy básicas las que pedimos, que entendemos que no están bien, y que yo con muchísimo respeto a cada uno de nuestros colegas se lo expresamos para que a todos nos vaya un poquito mejor. Estamos en situaciones delicadas, sinceramente no quisiera estar en este momento votando esto, pero es algo muy importante. Nosotros tenemos que hacerle honor a nuestra Argentina, dejarla bien parada, ser los más sensatos y maduros para poder sacar lo mejor de cada uno de nosotros y ayudar a los que producen y trabajan para que podamos estar un poquito mejor. Sí, diputado, le decía, Leonardo Fredes lo saluda. Hola, Leonardo. ¿Cómo anda? Hubo una reunión del bloque del Frente de Todos. Finalmente se aclaró un poco cuál va a ser la estrategia parlamentaria que van a llevar adelante de aquí a unos minutos, unas horas. Sí, yo he podido compartir reuniones con el bloque y la verdad es que hoy día tenemos que estar más unidos que nunca en la diversidad y en lo que cada uno necesite plantear. Pero la verdad que nosotros, al menos de esta banca, lo único que buscamos es el sentido común, acompañar, ser sensatos y buscar lo mejor para todos los argentinos. Y hoy día, en las condiciones que estamos, lo mejor es tratar de acordar y salir para adelante y ponernos a trabajar muchísimo para que las economías y que todo se dinamice y generar
que la gente que está en su casa tenga la posibilidad de estar cada día un poquito mejor, y esto se lo damos con estabilidad. Y hoy día este acuerdo lo que va a brindar es estabilidad, entonces lo necesitamos. Si usted me dice, si estuviéramos en otras condiciones, bueno, capaz que tenemos un margen más, pero hoy día en las condiciones que estamos tenemos que pensar en la gente que hoy día está esperanzados en nosotros para que Argentina salga adelante. Bien. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Por supuesto que en instantes vamos a estar siguiendo de cerca el debate allí en el recinto. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. En minutos nada más, empieza la sesión ya prevista para las 2 de la tarde. Estamos a pocos minutos de que ese horario empiece. Vos sos muy optimista, Sí, ¿no? sí, De los horarios optimismo. puntuales. No estamos en Suiza, lejos estamos de eso. Nunca el Parlamento fue muy Optimismo puntual. desbordante. Ni ahora ni en ninguna otra gestión el Parlamento fue puntual, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimistas, tratar de esperar que empiece temprano. A las 2 está citada. Bueno, esperemos, confiemos. Veremos, exactamente. Bien, vamos a Mientras compartir otra de las declaraciones que hizo Sergio Massa frente a los periodistas. Esto sucedió hace un rato en el Salón de Honor, luego ahora toda la acción pasa al Salón de Lía Parodi, donde está transcurriendo labor parlamentaria. Hay que definir allí cuántos son los oradores, el turno de cada uno y si va a haber planteadas o no cuestiones de privilegio o hay algún otro tipo de requerimiento que pueda llegar a colarse en la sesión especial de hoy. Insisto, pautado, citada para las 2 de la tarde, pues veremos si eso sucede o no sucede y en tal caso, si yo estoy con un exceso de optimismo, ¿cuánto tiempo vamos a tener que aquí aguardar que empiece la sesión? Vamos a compartir más declaraciones de Sergio Massa. Por primera vez en la historia democrática vamos a discutir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en este Parlamento, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y lo primero que quiero es saludar la valentía y la responsabilidad institucional del presidente de devolver al Congreso Nacional una facultad que está en nuestra Constitución, que está además sancionada por la Ley de Sustentabilidad de Deuda y que de alguna manera devuelve el control de los empréstitos a el control del Congreso Nacional. Quiero además resaltar que estamos discutiendo un acuerdo que cuando uno mira los últimos 20 acuerdos de facilidades extendidas que ha firmado el Fondo Monetario Internacional con distintos países, se encuentra con que es la primera vez que no exige reformas estructurales, ni reforma jubilatoria, ni reforma en el sistema de impuestos, ni reforma laboral. Estamos resolviendo un problema que la Argentina tiene. Si no sesionara hoy el Parlamento, la Argentina este año tendría que pagar casi 19.000 millones de dólares de vencimiento, el año que viene otro tanto, y claramente las posibilidades de la Argentina no están, digamos, de alguna manera, o la Argentina no está en condiciones de alguna manera de hacer frente a semejante deuda. Creo, estoy convencido de que la unidad en la diversidad nos enriquece, de que tolerar, digamos, y compartir y convivir con aquel que piensa distinto nos hace más fuertes y nos hace más grandes. Bueno, ahí Sergio Massa decía, se trata de resolver un problema que no, digamos, no va a tener una incidencia solamente a corto plazo, sino que va a tener una incidencia para los próximos años, ¿no? Los años venideros. Ahí estamos con las imágenes del recinto. También recordar que la izquierda también a través de sus diputados nos había anticipado que había más de 200 organizaciones sociales convocadas a movilizarse, a marchar por distintos puntos del centro porteño, confluyendo en el rodeo del Congreso de la Nación. Ya se nota, por 9 de julio, para los que son de aquí de la zona del AMBA, 9 de julio se nota la presencia de estas organizaciones, viniendo desde zona sur, desde el Puente Pueyrredón, también concentraciones desde el Bajo, desde Avenida de Mayo hacia 9 de julio, y van llegando aquí por Avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación, que es donde va a ser la concentración más fuerte entre las 4 y 5 de la tarde, que es justamente la hora en la que se da el pico del inicio de la sesión. Con lo cual, aquellos que estén en la zona o tengan intenciones de acercarse por la zona del Congreso, atentos porque están las calles cortadas, en los aledaños del Congreso, así que por esta manifestación... Sumamos el informe de tránsito de Martín Di Natale. No, pero digo, siempre es bueno alertar a la gente por ahí.
aquellos que salen de sus casas y dicen, bueno, hoy con poco tiempo para la zona del Congreso, bueno, atención porque está muy complicado el acceso. El lunes empezó el trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, para lo cual también tuvo que constituirse la Comisión de Finanzas, que no estaba... Porque originalmente, Meli, perdón que te interrumpa, pero estaba previsto solo la Comisión de Presupuesto. De hecho, la semana pasada, cuando se hace esta reunión para fijar la agenda, van las autoridades de la Comisión de Presupuesto y aquellos bloques que tenían representación en esta comisión que preside Carlos Heller desde diciembre, porque hubo que tratar el presupuesto 2022 en la última etapa del año pasado y el proyecto de bienes personales. Entonces, Presupuesto y Hacienda ya estaba constituida. Las otras 45 comisiones no. Finalmente, a pedido de la oposición, el jueves de la semana pasada, se decide que también intervenga Finanzas, porque así lo dice el reglamento en lo que tiene que ver con sus atribuciones, y un acuerdo internacional tiene que ver con el tema Finanzas, entonces se abrió esa comisión. Se designó a Alicia Aparicia, que es del Frente de Todos, para presidirla, y allí entonces es por qué se convocan estas dos comisiones. Nos está llamando nuestra compañera Lourdes desde el recinto. Hola Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buena jornada para todo el equipo allí. Bueno, en este momento estamos acá, en la víspera de lo que va a ser esta sesión especial, que empezará en algunos minutos nada más. Lo que es la labor parlamentaria ya estaría culminando apenas en estos instantes, pero ahora tenemos que hablar con uno de los diputados de la UCR desde Chaco, quien es Juan Carlos Polini, que ha estado hace muy poquito en nuestro piso para, bueno, mostrar las sensaciones, qué es lo que está pasando en su interior a partir de lo que se vivió en el día de ayer y lo que va a ser en el día de hoy, donde se promete un día bastante extenso. ¿Cómo le va? Bueno, buen día, un gusto. Sí, indudablemente va a ser un día extenso, seguramente. Vamos a ver cuál fue la última decisión de último minuto por la cantidad de oradores. Pero bueno, lo importante es haber llegado a un acuerdo. Lo importante es que vamos a acompañar en este proceso también al gobierno como para que nuestro país no entre en default y que tengamos la posibilidad también de hablar de lo que va a pasar en el futuro con el plan económico, ¿no? Un plan económico que indudablemente en principio nos pareció hasta una falta de respeto que lo incluyeran dentro del proyecto, básicamente porque nosotros queremos acompañar el acuerdo. Queremos que el presidente de la Nación tenga la oportunidad de hacer el acuerdo, de firmar el acuerdo, pero indudablemente el plan es absolutamente inconsistente y estamos esperando, no como radicales, ¿no? En realidad como ciudadanos argentinos, que de una vez por todas, quienes estamos en política nos pongamos los pantalones largos y empecemos a resolver los grandes temas, ¿no? Porque cuando uno no contesta lo que para quien produce es un problema, indudablemente porque no tenemos ganas de resolverlo. Así que bueno, esperemos que después de esto el gobierno también haga lo que tiene que hacer y en definitiva presente un proyecto que sea absolutamente sustentable, que por supuesto ojalá que lo podamos acompañar, que lo podamos discutir para que nuestro país de una vez por todas deje esta curva descendiente, este nivel de pobreza y todo lo que nos está pasando. Muy bien. Le voy a pedir por favor que se coloque, sí. Ahí le van a hacer la pregunta a los chicos. Hola, diputado Polini, ¿nos escucha bien? Perfecto, sí. Buenas tardes, gusto. Muy buenas tardes. ¿Por qué califica ese plan económico que estaba presentado como una falta de respeto, o como una especie de falta de respeto de haberse incorporado a lo que ustedes tendrán que haber debatido hoy? Básicamente porque a cada pregunta que se le hizo al ministro de Economía no tuvo ningún tipo de sustento. Porque si usted recorre cualquier provincia del interior de nuestro país, está al revés de lo que nos planteó el presidente de la Nación el 1 de marzo, aquí mismo en el recinto. Le voy a dar un solo ejemplo para que figure lo que le digo. El presidente de la Nación dijo, no va a haber tarifazos en la Argentina. Ese mismo día, la empresa SECHEP, que es la empresa de energía de la provincia del Chaco, aumentó el 30% el costo de la energía. Bien. Es decir, hoy los chaqueños pagamos prácticamente 5 veces más que un capitalino, un bonaerense, lo que es el gasto de luz. Es decir, estamos viviendo en un país que no es de ahora, ¿eh? Tampoco vamos a hablar que únicamente Fernández hizo las cosas mal. Tiene una historia
Pero bueno, acá estamos para modificar. La gente nos pidió cambio, la gente nos pidió que actuáramos de otra manera, sobre todo lo que tenemos responsabilidad institucional. Así que bueno, estamos dispuestos a esto y hemos visto en estas reuniones que el ministro no ha hecho lo mismo. Diputado Polini, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota. Gracias, Lourdes, también a vos por permitirnos hablar con los diputados y tener las repercusiones. Vamos a acomodarnos porque nos acaban de informar, Lourdes también nos traía esa noticia, que terminó la reunión de labor parlamentaria. Martín. Exactamente, sí, terminó la reunión de labor parlamentaria, esta veintena de presidentes de bloques y las autoridades de la Cámara, como decíamos, fijando el cronograma de lo que va a ser esta sesión, fijando cuánto van a hablar cada uno de los oradores, qué extensión se le pretende dar. Este tema de las cuestiones de privilegio, a ver si van antes o no, seguramente lo va a confirmar ahora alguno de los asistentes a esta reunión que encabezó Sergio Massa, y también el tema de los homenajes que, según se está diciendo, no llevaría más de media hora o 40 minutos. No está todavía la lista de oradores, obviamente que la van a empezar a trabajar en minutos nomás, seguramente, pero lo importante es que ya hay acuerdo para avanzar con esta sesión especial donde se trata el proyecto de ley del Acuerdo Fondo Monetario Internacional Argentina por el refinanciamiento de la deuda. Bien, y finalmente ayer, en esta reunión que hubo entre el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Nación, se acordó, lo que hacía referencia recién el diputado Polini, eliminar dentro de lo que hoy va a ser sometido a debate el plan económico que suscribía, la manera en la cual se iba a comprometer la Argentina para este entendimiento con el fondo. Es decir, lo que va a quedar hoy respaldado o no es ese acuerdo, más cómo se llega a ese acuerdo es una cuestión que no va a tener participación en el Congreso. Exactamente, no va a ser materia legislativa porque desde Juntos por el Cambio y desde otros bloques que también pidieron que esto quede afuera, te están diciendo no queremos ser un cogobierno. Claro, básicamente también, recién ahí Polini adelantaba la postura, que es que para ellos, una vez más, tal como sucedió en la discusión del presupuesto, que finalmente no se aprobó, no creen en ese plan económico que venía abrochado al entendimiento, que es lo que va a venir a revisar durante el próximo tiempo y cada 3 meses una comitiva que vendrá desde el Fondo Monetario Internacional, representantes del Fondo Monetario Internacional, a pedir explicaciones o auditar digamos, cómo se llegan a las expectativas comprometidas, ¿no? A este déficit cero para el 2025 y estos otros indicadores que ya forman parte de este compromiso que en un ratito nada más, y ahora sí vemos mucho movimiento dentro del recinto, va a empezar a hacer el debate. Allí se vio entrar, perdón Martina, Itay Hackman, que es uno de los que más fuertemente se había manifestado en contra de este acuerdo dentro del bloque del Frente de Todos. Había dicho en su momento que había una treintena de diputados de ese bloque que iban a estar absteniéndose en la votación del proyecto. Le costó algún tironcito de orejas interno al propio Hackman. Y también se ve a Hugo Yasky que desde la postura de la CTA, donde es el líder histórico de esa central sindical, se ha expresado en contra del proyecto, pero diciendo que son las bases las que finalmente van a terminar de definir la postura y seguramente el diputado lo va a expresar aquí en el plenario. Bien, en minutos más entonces empieza la sesión donde, más allá del tema central, obviamente acuerdo FMI Argentina, aparentemente hay acuerdo después de la reunión de labor en que se van a tratar dos temas concretos, que es uno es un homenaje a los bomberos de Corrientes. Es un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados consensuado con todos los bloques, y el otro proyecto de ley que aparentemente también, o proyecto de resolución mejor dicho, que se va a tratar sería una resolución para rechazar la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos, es un pedido que hizo en su momento el encargado de negocios de Ucrania en la Argentina, Sergei Nebrat, tanto a diputados como al Senado, para que el Congreso se expida y manifieste su solidaridad con el pueblo ucraniano. Recordemos en la sesión inaugural que encabezó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hubo un minuto de silencio por los caídos en esta guerra que están librando Rusia y Ucrania. Pero bueno, ahora aparentemente hay un acuerdo
de todos los bloques para consensuar en un proyecto de resolución manifestando su rechazo general de la Cámara de Diputados a esta guerra, ¿no? Sí, por ahí también veíamos al diputado Aldo Leiva que tomó el lugar de Santoro en la Comisión de Finanzas. Hubo allí también algo que sucedió y que le fue comunicado a Germán Martínez, este enroque entre diputados. Fueron uno en Finanzas, de la composición original, que había sido pocas horas antes, porque como decíamos antes, Finanzas se armó esta semana, y 3 en presupuesto. Los 3 cambios que hizo el Frente de Todos en la Comisión de Presupuesto tuvieron que ver con sacar a diputados cercanos a la cámpora o al kirchnerismo más resistente al acuerdo, y a poner a diputados más del peronismo, más cercanos al presidente. Y el de Leiva por Santoro, el del chaqueño Leiva por el porteño Santoro, tuvo que ver con que por algunas cuestiones personales Santoro en una de las jornadas no iba a poder estar full time, entonces desde la presidencia del bloque se dijo, bueno, tenemos que estar con todo en este debate, no podemos resignar, y se decidió que Leiva esté en ese lugar. Bien, vemos cómo lentamente van llegando otros diputados al recinto. Estamos ya pasadas las 2 de la tarde en 12 minutos. El horario establecido para esta sesión especial era las 2 de la tarde. Recordemos que previo a todo esto, como nos indicaba Martín, hubo una reunión de bloque del Frente de Todos, que labor parlamentaria empezó unos minutitos pasadas las 13 horas y duró relativamente poco, a juzgar o a comparar con otras reuniones de labor parlamentaria. Y la imagen la tenemos puesta permanentemente en el recinto, donde en minutos nada más o en instantes, para quienes son menos crédulos respecto de la puntualidad, los diputados y las diputadas van a debatir alrededor de este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional sin consensuar el plan económico. Esta es la principal cuestión que, digo, por si alguien quedó desprevenido y no entendía bien qué es lo que estaba sucediendo ayer, en paralelo al trabajo que hacían las comisiones, había una reunión de tinte más político, de acuerdo más político que técnico, que tenía que ver con, bueno, miren, nosotros vamos a respaldar, vamos a acompañar. No queremos que la Argentina entre en cesación de pago, no queremos generar una catástrofe desde el punto de vista de lo que significaron los peores años de la Argentina, como fue el 2001, pero tampoco nos comemos, dijo la oposición, la principal oposición, el buzón de que este plan económico para nosotros es el que nos parece competente ni posible con los indicadores que tenemos hasta el momento. Así que eso hoy no forma parte de la discusión. Claro, y desde el Frente de Todos, algunos sectores más duros del Frente de Todos le dicen, pero bueno, hablaron durante el mes previo al envío del proyecto al Congreso, incluso en las primeras jornadas de el proyecto ya sobre la mesa, o cuando se conocieron los primeros bosquejos, de que querían ver la letra chica. Decían, la oposición quería la letra chica, a ver cómo es, hasta que no veamos la letra chica no avalamos, y dicen desde el Frente de Todos, cuando tuvieron la letra chica nos dicen, no, pero nosotros no vamos con la letra chica de ustedes porque no estamos de acuerdo. Entonces esa contradicción la marcaban mucho los diputados del Frente de Todos, que finalmente accedieron a quitar ese programa económico del articulado. Una vez que terminó la reunión de labor parlamentaria, que eso ocurrió hace minutos nada más, es incesante el ingreso de los diputados y las diputadas al recinto, esperando que empiece esta sesión especial. Sergio Massa tenía un breve encuentro con los periodistas antes de toda esta cuestión y antes de comandar labor parlamentaria, diciendo que se trata de una jornada, de un día histórico para la Argentina, a donde destacó el trabajo del presidente de la Nación de devolverle al Congreso este rol de contralor, de controlador, de revisor de este entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el lunes los referentes o los principales referentes del Poder Ejecutivo, incluido el jefe de gabinete, estuvieron en la reunión de presupuesto de Hacienda y también de Finanzas, constituida previamente por esto que explicabas vos, porque originariamente no era la comisión que iba a formar parte de esta discusión. Claro. El martes lo hicieron, ¿quiénes? Sindicalistas, empresarios, centrales empresarias. Sí, los empresarios. La UIA también. Claro. Los gobernadores. Y los gobernadores como plato fuerte, que vinieron 14 de los 24 mandatarios provinciales que hay, estuvieron aquí primero en Casa de Gobierno, luego con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y finalmente aquí en la comisión. Sentados los 14, de los 14 expusieron 5
3 oficialistas, una fuerza provincial del neuquino Omar Gutiérrez y el plato fuerte de esa jornada que fue Gerardo Morales, el gobernador radical de Jujuy, que marcó un poco el punto de vista de todos. Y dijo, reconociendo que esta deuda se contrajo durante la gestión de Mauricio Macri y también diciendo, y con esto que estoy diciendo me van a venir a criticar, van a venir los halcones a decirme que por qué estoy aquí frente a ustedes reconociendo que esta deuda fue contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Recuerden que además todo este clima, si uno quiere como empezar a hacer una retrospectiva, empieza a volcarse cuando el presidente de la Nación, en la inauguración de las sesiones parlamentarias, el 1 de marzo, empieza a enumerar la gestión, los logros, el tema de las vacunas, etcétera, 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 y cuando llega a esta cuestión, a este punto central, otra vez señala la responsabilidad de la principal oposición, que en su momento era gobierno, y allí parte de la oposición se levanta y se va. Y señaló también, ¿te acordás, Meli, la falta de apoyo para aprobar el presupuesto? Exacto. De hecho, hoy la Argentina no tiene proyecto de ley o ley de presupuesto para este año. Y ahí es cuando se retira el bloque del PRO en su conjunto. Hay que aclarar, perdón Martín, hay que aclarar algo, que en horas previas, en el día anterior, ya algunos diputados del PRO, de la ala dura fundamentalmente, estaban diciendo, si el presidente hace mención al origen de la deuda que fue tomada en 2018 por el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, nos vamos. O sea que ya algunos oficialistas dicen esto estaba preparado, incluso algún integrante de Juntos por el Cambio que no estuvo de acuerdo dice, me parece que ya estaba esa estrategia y nos llevó puestos a todos, porque decían desde Juntos por el Cambio, la idea era marcar que Máximo Kirchner no había estado en la Asamblea Legislativa y finalmente los principales títulos de los diarios del otro día fueron una parte de Juntos por el Cambio se fue de la Asamblea Legislativa y quedó dividida la principal fuerza opositora. Es interesante esto que marca Meli, porque lo que plantea que desde el 1 de marzo para acá hubo un cambio rotundo, es decir, un gobierno que el 1 de marzo con una oposición, parte de la oposición se había retirado del recinto, tenía un panorama muy complejo donde internamente también no tenía apoyos para este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas, te diría, cambió rotundamente esta postura. La oposición también modificó su impresión, logró concesiones que le diera al gobierno y se llegó a esta instancia donde hay un acuerdo generalizado, ¿no? Otro dato, sí, que tiene que ver con lo que preguntaba Meli hoy de quién se dio qué cosa, y lo que decís vos, Martín, ahora, es que en un principio el Frente de Todos, una parte gruesa de la bancada oficialista, quería que desfilaran por la Comisión de Presupuesto aquellos encargados de que desde el gobierno de Cambiemos fueron responsables de tomar deuda, Nicolás Duchovne, Lacunza, Sturzenegger, se mencionaban en agenda pedidos por el Frente de Todos. Finalmente el oficialismo cedió en eso y no estuvieron los funcionarios macristas en la comisión explicando ese origen de la deuda. También hubo un momento ayer, ya que mencionábamos la cronología de la previa de esta sesión y de este acuerdo que finalmente hay entre las partes, a donde Sergio Massa dijo, todos plantean algo y todos ceden algo, esa fue la frase que utilizó, a donde Iglesias otra vez reproduce un tono parecido al que hubo en la inauguración de las sesiones parlamentarias, digamos, levantando la voz contra Carlos Heller, diciendo que bueno, iba a hablar concretamente de la postura de su representación, y ahí hubo un momento tenso ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras todavía iban a faltar horas para que llegase ese acuerdo político para que hoy estuviesen los diputados y las diputadas sentadas, a donde Sergio Massa estuvo varias horas en la Casa Rosada, a donde también estuvo Sergio Chodos, el presidente de la Nación, y un Martín Guzmán permanentemente consultado desde los Estados Unidos a propósito de otros temas de agenda. También ahí estamos viendo ya Sergio Massa sentado en su lugar, en su banca, hablándole a los diputados. Lo escuchamos.
En general da unas breves indicaciones, digamos, Sí, vayan obviamente. sentándose, Sí. vayan acercándose. En momentos empezamos, entonces, para que los diputados que están por allí saludando, yendo a otra banca... Asesores. Exactamente, para que salgan los asesores que tienen que salir. Un datito de color, a diferencia de la última sesión de bienes personales, hoy no se conoció ningún caso positivo de COVID para que no pueda estar en la Bueno, del súper plenario. importante lo que vos decís, porque parece que la guerra se hubiera llevado puesta la noticia de la pandemia que todavía Sí, estamos exactamente. transitando, y por supuesto este recinto es un recinto desde el punto de vista sanitario seguro. Exactamente. Se siguen realizando todos los testeos acorde a que no se reproduzca allí por una sesión el eventual caso de una persona contagiada que pueda propagar el virus adentro del recinto. También gran parte de las medidas que se toman es lo que permitió que estos encuentros que sucedieron durante esta semana, desde el lunes hasta ayer a última hora, fuesen encuentros cuidados, presenciales, ¿Se donde pedía todos esquema de los... vacunación o, caso contrario, el test de coronavirus? Exactamente. Incluso a nosotros se nos dijo que se nos iba a requerir el certificado de vacunación para estar circulando por el Congreso por estas horas, porque la concurrencia iba a ser naturalmente masiva. De hecho, también les contamos, si esto ya lo debemos saber porque nuestro público está bien formado en estos temas, pero está bueno aclararlo, que independientemente de conformar o de constituir las comisiones de presupuesto y Hacienda y de Finanzas, el resto de los diputados que quisieran seguir de cerca esa discusión y escuchar o hasta hacer preguntas a quienes participaron, lo podían hacer. De hecho, se veía todo el tiempo la sala del anexo, que funcionó como el lugar para que esa discusión se llevara a cabo, siempre colmada de bote a bote de distintas representaciones políticas, algunos incluso hasta no formando parte de ninguna de esas comisiones, pero sí muy atentos a hacer preguntas o seguir de cerca el debate. Es que por la polarización que hay en la conformación de la Cámara, donde el Frente de Todos tiene 118 diputados y Juntos por el Cambio tiene 116, o sea, lo que te da 234 sobre 257 totales, se acota mucho la participación de otras fuerzas minoritarias en la conformación de esta comisión. Entonces solamente estaban, además de los dos bloques que mencioné, el Interbloque Federal y Provincias Unidas. Entonces, ni los libertarios de José Luis Espert y Javier Milei, ni la izquierda tienen representación en esa comisión, y por eso participaron en esta metodología que vos precisás. Ahí estamos viendo el panel, la pantalla, a donde todavía no hay quórum registrado. Hay 80 presentes, faltan obviamente para llegar a 129 legisladores, que es el quórum. 50 todavía se ve la gran cantidad de legisladores del oficialismo sentados ya en sus bancas. Faltan todavía, por cierto, la gran mayoría de los legisladores de la oposición, que todavía no han llegado. A ver si Massa está hablando. Ahora nos van a... No, está hablando Está hablando con alguien ahí en el estrado. Sí, no está utilizando el micrófono. micrófono, de hecho, está hablando, digamos, por afuera del micrófono de manera personal con esta persona que la vemos de espaldas, por eso no podemos, por lo pronto, identificar de quién se trata. Lo que se va a discutir hoy es el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional para la cancelación de los vencimientos del acuerdo stand-by oportunamente celebrado en el 2018 y apoyo presupuestario. Figura cuando se generó esta deuda en el año 2018. El Poder Ejecutivo suscribirá en uso de sus facultades los instrumentos necesarios para dar cumplimiento en lo establecido en el párrafo presente. Y el artículo 2 y el artículo 3 dicen que cuando entra en vigencia este programa de facilidades extendidas, que es cuando sea publicado en el boletín oficial, y el número 3 es que se comunica al Poder Ejecutivo Nacional esta situación. De modo que el artículo 1 no contiene ya, esto quedó saldado, el plan económico mediante el cual se va a cumplimentar con este acuerdo de facilidades, este programa, perdón, de facilidades extendidas, así se llama, que es... Se lo ve sentado ahí, Meli, a Carlos Heller, presidente de tal la cual, Comisión al lado de Presupuesto. Casareto. Al lado de Casareto, de Marcelo Casareto. No está todavía Máximo Kirchner. No lo veo a Germán Martínez por ahora, yo, por lo pronto tampoco. Y allí al fondo se ve la izquierda con su clásica consigna y sus carteles sobre las bancas, no al pacto con el FMI, aprovechando las 4 bancas que tiene.
Sí, también recordar que fueron, entre otros, los que convocan estas 200 organizaciones sociales que están marchando y que se están manifestando en los alrededores del Congreso de la Nación, generando bastante trastornos al tránsito. Dicho sea de paso, 200 movilizaciones, 200 organizaciones que se movilizan, se imaginan ustedes, es multitudinario, que rezan consignas como esa. No al pago al Fondo Monetario Internacional. Muchas veces lo han descrito aquí y fue consigna política durante toda la campaña de las elecciones parlamentarias. No se ven todavía funcionarios del gobierno nacional, es algunos cierto. Iban a acercarse. Claro. De hecho, hoy a la mañana la portavoz Gabriela Cerruti, que dio una conferencia de prensa, dijo que iba a trasladarse al Congreso en horas de la tarde para la sesión, pero bueno, todavía no están presentes los funcionarios del gobierno o algunos funcionarios del gobierno nacional, ¿no? Sí. Y bastante presencia, vos miremos el lado izquierdo de la pantalla, que es donde está Juntos por el Cambio, bastante presencia desde el inicio en este compromiso que habían tenido, más allá del acuerdo al que se llegó ayer, y esto que estoy diciendo sería obvio, pero el compromiso que habían dado desde un primer momento de dar quórum. Y sentados ya en sus bancas muchos diputados de Juntos por el Cambio, además de los del Frente de Todos, y en el sector medio del recinto están ubicados esos 23 diputados que quedan de otras fuerzas que no son ninguno de los dos extremos, ni de Juntos por el Cambio, ni del Frente de Todos. Ahí tenemos la posibilidad de ir recorriendo con la cámara, nuestro camarógrafo, mejor dicho, nos acerca esa posibilidad para que de más cerca podamos ver un poco mejor quiénes son los que van llegando y van sentándose. Al mismo tiempo, allí detrás, los carteles rojos, lo que señalaba recién Leo, con este plano desde arriba, incluso también se puede ver que en cada una de las bancas que pertenecen a la izquierda, que no están sentados todavía, entendemos que lo van a hacer cuando empiece la sesión, es decir, que ni siquiera van a contribuir a brindar quórum. En una dice no, en otra dice al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Exacto. Entre las cuatro se lee la frase y obviamente han decidido, ahí vemos a María Eugenia Vidal, entre otros diputados, han decidido no contribuir con el quórum. Exactamente, allí está De Marchi Omar también. Bursaile, sí, Omar De Marchi, como vos decís bien, el mendocino del PRO, que es uno de los diputados que hasta hoy a la mañana no había firmado el dictamen aún estando en la Comisión de Presupuesto. Ahí está, 105 presentes, es decir... 152 ausentes. Exactamente, faltan todavía... ¿Te imaginas que no hice la cuenta más de 20 memoria? legisladores, Pero con los que están ¿Te parados... imaginas que no hice la cuenta de memoria? Me ayudó que me, Muy bien, que me lo mostró. muy bien en matemáticas. No. Muy bien. Se imaginan. Sergio Massa, que primero protagonizó un encuentro con los periodistas en el Salón de Honor, después se trasladó hacia el Delia Parodi para mantener esta reunión de labor parlamentaria, y que fue breve, la verdad, Sí, hay que decirlo. sí. Se ve que se otras... pusieron de acuerdo rápidamente. Sí. No está la lista de oradores, pero lo que todavía, por lo menos formalmente, pero lo que están mencionando es que hasta la medianoche va a haber sesión, con lo cual tenemos una larga jornada aquí en la Cámara de Diputados. Sí. Sergio Massa, que también tuvo días muy intensos porque tuvo distintas reuniones, la que se conoció ayer por lo pronto, que también se llevó parte de la cobertura, es la que transcurrió en Casa Rosada hasta altas horas de la noche. Ahí sí lo vemos ya a Germán Martínez, ahí debajo. Ahí está Germán Martínez en el ángulo inferior derecho ahí cerquita de la de Carlos pantalla. Heller, o detrás de Carlos Heller, ahí está parado todavía, no Claro. se sentó. Por eso, con los que están parados no estamos tan lejos del número, porque si marca 105 el tablero, hay por lo menos 15 diputados parados. Y ahí ya Mario vemos... Negri también, Sí. por el lado del radicalismo. Sí. Reiteramos, no está todavía presente Máximo Kirchner, que llegó desde temprano a la Cámara de Diputados. Es una incógnita el voto de Máximo Kirchner aún. Lo que pasa es que la ausencia de Máximo Kirchner también hay que ver que no va a estar sentado en el lugar que estaba sentado originalmente, porque esa era la banca del presidente del bloque. Entonces hay que ver qué banca se le asignó nuevamente. También es una novedad que va a surgir en esta sesión. Bostezaba Aldo Leiva recién. Claro, fueron días muy intensos muy y duro, bueno, le tocó la Cámara pescó también ese momento, bueno, seguro. Ahí estamos Cobos. viendo la segunda representación de la Comisión de Finanzas, el mendocino. Julio Cobos y también Hernán Lombardi, referentes de la oposición. Porque decía, Nieri creo que es el apellido. De 129, señores diputados y diputadas, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los diputados en números reglamentarios.
Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral Santa Fe, doña Ximena García, a izar la bandera en el mástil del recinto y a los señores diputados y diputadas a ponerse de pie. Invito a los señores y señoras legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Por secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando a la sesión especial. Previamente a la lectura por secretaría, 2 o 3 aclaraciones para los señores diputados y diputadas respecto de la tarea desarrollada por los presidentes de bloque y esta presidencia en labor parlamentaria. En primer lugar, aclarar que en el transcurso del día de hoy el único tema del temario va a ser el de la convocatoria y por lo tanto
todo el resto de las cuestiones que quiera plantear cualquier diputado, hay un acuerdo para que se realice de manera por inserción. En segundo lugar, comunicarle, transmitirle a los señores diputados y diputadas que entendiendo la